Bien, ahí estaban las palabras de la presidenta Bachelet en este seminario de educación, refiriéndose en particular a la educación parvularia. Bueno, en China los mercados continúan cerrando a la baja, generando preocupación en ese país y también a nivel mundial. Para conocer la profundidad de la crisis, el impacto también que podría tener en nuestro país, conversamos con el decano de la Facultad de Emprendimiento y Negocios de la Universidad Mayor, Felipe Morandé. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días. ¿Qué tan grave es lo que está sucediendo en China, Felipe? En particular en China, el efecto de las bolsas, digamos, en el resto del mundo también fue negativo, pero el origen de todo esto está sucediendo allá en esa economía. Bueno, China está caminando hacia un nuevo estadio de su desarrollo que implica menores tasas de crecimiento, una mayor importancia del consumo y una menor relevancia de la inversión. Esa es la trayectoria que ellos están buscando, que podríamos llamar un aterrizaje suave en una etapa de desarrollo mayor para una economía que ya es grande y que ha avanzado mucho. Ahora, el tema es que siempre hay duda de si ese proceso lo van a poder hacer tal cual ellos lo han planificado o si van a tener vicisitudes en el camino que pudieran desviar esa economía de esa ruta que ellos han planteado. Si el aterrizaje es suave o con turbulencia. Exactamente. Y lo que siempre existe el temor de que no se pueda cumplir esa trayectoria y tengamos entonces un aterrizaje más bien forzoso y duro. Y estas cosas que pasan, como la caída de la bolsa en Shanghai en los últimos días, como que dan la impresión de que más bien se está dando el escenario del aterrizaje duro. Y esa incertidumbre que se crea entonces respecto de esta posibilidad es lo que genera temor en los mercados y que vimos ayer que tuvo repercusiones a nivel global por el tamaño que ya tiene la economía china. Entonces yo lo vería de esa perspectiva. Son síntomas de que tal vez pudieran estar pasando cosas que tememos que pueden estar ocurriendo en China y que no son buenas, como que la economía está yendo por un camino más difícil del que tenían previsto las autoridades de ese país. Felipe, para seguir con el símil del aterrizaje, me imagino que una de las cosas fundamentales para el piloto al momento de aterrizar su avión es poder confiar en sus instrumentos, si es que el caso lo requiere, no si es que hay que aterrizar así, yo tengo que saber en qué está mi altímetro. Y conversábamos antes de la entrevista entre nosotros sobre la confianza o cuán certeros son esas cifras que vienen desde China y cómo la incerteza respecto a la seguridad de las cifras podría también estar contribuyendo a este aterrizaje o a la percepción que tiene el resto de los mercados respecto de ese aterrizaje. Exactamente. Hay una sensación en el mundo de que las estadísticas chinas respecto a lo que es la actividad económica en particular no son todo lo veraces que debieran ser. Hay siempre la sensación de que pudieran estar manipuladas. Ahora, en años pasados eso no era un problema porque uno veía la dinámica de la economía china cuando miraba el precio del cobre, cuando miraba la demanda en el mundo por las materias primas, cuando miraba la inundación en todos los mercados de los productos chinos. No había contradicción entre las cifras y lo que se veía. No había contradicción, exactamente, entre lo que ellos decían que era su crecimiento y lo que se podía percibir de todos estos indicadores indirectos. Hoy día eso está más en tela de juicio. La duda que siempre hemos tenido respecto a sus cálculos del PIB, hoy día es más acuciante porque vemos que el resto de los indicadores que ahora miramos desde afuera hacia China señalan que las cosas no están tan bien como ellos dicen que están. Y eso es un problema. Ahora, ¿esto podría durar cuánto tiempo, Felipe, toda esta incertidumbre? No solo el problema de las bolsas, sino ya derechamente un periodo de mayor estancamiento, quizás o menor crecimiento, para decirlo más precisamente, de China. Bueno, yo creo que puede durar un tiempo largo, porque lo que las propias autoridades chinas han planteado es una trayectoria de moderación de su crecimiento y de convergencia hacia un estado de desarrollo superior que toma un plazo de un par de décadas. Ellos están pensando hacia el año 2030 tranquilamente. Entonces, tenemos que ver cómo se calibra esa economía respecto a esa ruta trazada. Lo que estamos viendo hoy día es que la economía probablemente esté yendo muy rápido a tasas de crecimiento menor en términos de lo que las autoridades de China querrían que pasara. Y por eso vemos, por ejemplo, algunas medidas que parecen un poco desesperadas, como tratar de comprar acciones en la bolsa de Shanghái, devaluar el yuan. De repente da la impresión de que este modelo que implica ir avanzando hacia un mayor consumo y menor inversión, como que se trata de revertir porque el crecimiento no da como se espera. En fin, pero de todas maneras tenemos sí que estar conscientes de que la economía china camina en un tránsito hacia un nuevo estadio que el Fondo Monetario ha llamado el New Normal de la economía china, el nuevo estado normal de esa economía. ¿Y cómo va a ser el nuevo estado normal de nuestra economía
digamos, en relación con la nueva realidad que se espera viva China y el proceso para llegar a ese nuevo estadio? Bueno, si uno considerara solamente lo que está pasando en China y nada más, diríamos que hay noticias que no son buenas, porque claramente ese tránsito de la economía china hacia un estadio nuevo implica, por lo menos en esa transición, una menor demanda por materias primas o por lo menos un menor crecimiento de esa demanda en el tiempo y un precio del cobre que se mantiene en niveles más reducidos. Pero las cosas son más dinámicas que esto. Primero, por ejemplo, hay otras economías en el mundo que están emergiendo con fuerza, como India, que también es grande y que tiene un trecho que avanzar respecto a lo que ha hecho China bastante grande. Y por ahí uno podría tener de nuevo una demanda importante por materias primas como el cobre. Felipe, ayer el ministro de Hacienda decía que Chile estaba bien preparado en todo caso para enfrentar esta turbulencia y una eventualidad de un periodo de menor crecimiento a nivel mundial. ¿Es correcto eso o no? Es correcto, es correcto. El instrumental macroeconómico que tenemos en Chile es de primera clase. Tenemos una política monetaria y un banco central que sigue las mejores prácticas a nivel mundial en materia de administración de la tasa de interés. Tenemos un tipo de cambio que flota libremente y que por tanto es una válvula de ajuste ante estos problemas. Y tenemos una política fiscal que se rige de acuerdo a una regla de balance estructural que también está dentro de las mejores prácticas mundiales en materia fiscal. Ahora, eso no significa que no vaya a haber efecto, sino que el país puede absorber cualquier impacto de la economía internacional que sea negativo de mejor forma que si no tuviéramos este instrumental. Pero si es que las cosas van de castaño oscuro, como se dice, indudablemente que tendríamos un riesgo de recesión en Chile, eso no se puede evitar. Lo único que esa recesión tal vez sería más corta y de menor profundidad a que si tuviéramos, por ejemplo, un tipo de cambio fijo o tuviéramos una política monetaria desatada o un gasto fiscal muy elevado. Pero ese riesgo de recesión está dado por el contexto internacional, sumado a lo que sucede acá en Chile. ¿Cuál es el factor que podría determinar ese rumbo? Bueno, son las dos cosas porque justo esta coyuntura internacional que está en desarrollo, no sabemos muy bien hacia dónde va a salir, nos pilla a nosotros como país con una economía estancada y con una discusión interna muy álgida respecto de hacia dónde vamos, con un ambiente muy pesimista a nivel de los inversionistas y los consumidores que claramente nos pone en una cierta situación de vulnerabilidad. No es lo mismo enfrentar un shock externo si la economía está creciendo al 7 a que está creciendo al 2, ¿verdad? La probabilidad de caer en recesión cuando uno está en 2 es mucho más alta que si está creciendo al 7. Es así de simple, es aritmética. Y por tanto, claramente, si bien tenemos buenos instrumentales para enfrentar una crisis, la situación de partida de la economía nuestra es de vulnerabilidad. Y eso tiene mucho que ver con las políticas internas, ciertamente. Felipe, muchas gracias por haber venido esta mañana a CNN Chile. Gracias a ustedes. Buenos días.